Tengan todas y todos muy buenos días. Qué gusto acompañarles en este evento que se enmarca en la Semana de Acción contra el Maltrato Infantil. Quiero extender un especial saludo a las y los colegas que me acompañan. La licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón, jueza cuarta de familia de Santana, el licenciado Candelario Iglesias, juez de paz de Jocoro, integrantes, amigas, amigos que conforman el Comité Nacional para la Eliminación del Castigo Físico y Trato Humillante, a las personas que nos acompañan por la transmisión de Facebook Live, bienvenidas y bienvenidos. Realmente les agradezco mucho por acompañarnos esta mañana en este evento virtual. Como sabemos, el pasado 25 de abril conmemoramos el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, una fecha que nos ha motivado a unir esfuerzos y a trabajar de forma coordinada con otras ONGs, amigas, y que también forman parte del Comité para la Eliminación del Castigo Físico y Trato Humillante, con quienes en conjunto hemos diseñado una campaña digital de concientización y también durante esta semana se han desarrollado varias actividades para promover buenas prácticas de crianza, evitando el castigo físico y trato humillante hacia nuestra niñez. Pues sabemos que la violencia hacia la niñez es un tema que persiste, sobre todo ahora que estamos en una emergencia mundial, en este contexto de pandemia, donde las niñas y niños y adolescentes han sido muy afectados, sobre todo por el cierre de las escuelas, por el confinamiento. Y esto definitivamente hemos encontrado que ha aumentado sus limitantes y también los riesgos de nuestra niñez. Y así se confirma con diferentes estadísticas. Podemos citar algunas, por ejemplo, que de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud de la OPS a nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Además, según una revisión global, se estima que el 58% de niñas y niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. En El Salvador, de acuerdo a datos brindados por el CONNA, de enero a diciembre del 2020, las juntas de protección recibieron 9.416 casos por presunta amenaza o vulneración de derechos a nuestra niñez, niñas, niños, adolescentes. Pero los riesgos para la niñez no solamente están en su entorno físico, también están ahora en un entorno virtual. Como sabemos, este contexto de la pandemia ha incrementado el uso de los medios digitales de nuestra niñez y ha obligado a que tengamos una mayor participación, una mayor exposición a todas estas plataformas digitales, espacios donde la niñez comúnmente se enfrenta sola realmente a muchos riesgos que pueden finalmente trascender a su entorno físico. Pues la parte virtual realmente no está trayendo beneficios, pero también está trayendo riesgos. Para conocer sobre esto, como plan internacional, hicimos un estudio a nivel global que se llama Libres para estar en línea. Y les quiero compartir algunos resultados que me parecen muy apropiados esta mañana. Y es que en este estudio se nos confirma que la niñez sí está sufriendo violencia en Internet, sobre todo las niñas, quienes comentan que han sufrido violencia a través de agresiones verbales, discriminación en los medios sociales, por el simple hecho de ser niñas. Un 58% de las niñas afirmaron que han sufrido algún tipo de acoso en línea, sobre todo las niñas que están entre las edades de 14 y 16 años. Otra forma de violencia la podemos ver reflejada en la práctica donde se incluye el castigo corporal como un método de crianza. Y esto realmente sigue siendo una práctica legal, una práctica permitida en muchos países. Un estudio de UNICEF nos indica que un 87% de niñas y niños de todo el mundo viven en estos países y realmente donde siempre se están teniendo ese tipo de prácticas de crianza. La mayoría de estas prácticas vienen de los mismos hogares donde se encuentra la niñez. Son sus propios cuidadores, sus padres o sus responsables que acuden a este trato como una herramienta de castigo. Ese estudio indica que más de 2 de cada 3 niñas y niños experimentan una disciplina violenta a manos de quienes más los quieren. Y a la fecha, realmente este es el tipo de violencia más común que afecta a las niñas.
sin importar en qué país, en qué comunidad o en qué cultura, es el tipo de violencia más común, el castigo físico. Además, 1 de cada 10 adultos en América Latina y el Caribe, es decir, el 11%, considera que el castigo físico es una herramienta adecuada para educar a la niñez, a las niñas y a los niños. En los países del Caribe, la aceptación del castigo corporal como método de disciplina es casi 3 veces mayor que en países de América Latina. Sabemos que a la fecha se han concretado importantes avances en este tema. Hace 40 años solamente un estado había prohibido el castigo físico corporal hasta la niñez. Ahora 300 millones de niñas y niños están protegidos por ley corporal de castigo físico y en 62 países ya han prohibido esa práctica. Sin embargo, traemos este contexto porque aún hay muchos retos pendientes, los cuales nos queremos sumar con un esfuerzo en este tema, que es clave para seguir velando por el cumplimiento de las leyes y políticas que protejan a la niñez. En ese sentido, en este espacio que estamos desarrollando, realmente es de mucha importancia para que las medidas de disciplina positiva se promuevan, que contribuyan con el cambio de actitudes y comportamientos dañinos que están afectando el desarrollo de la niñez, la exposición a la violencia, el abuso, la negligencia durante la primera infancia. Realmente todo eso tiene un impacto en el resto de la vida de los niños. Por esto es importante enseñar, sensibilizar, acompañar a padres, madres, cuidadores, educadores, que la violencia realmente debe eliminarse de las prácticas de crianza. Debemos promover un cambio cultural permanente. Como ONGs, sabemos que debemos de seguir trabajando para promover el cumplimiento de las políticas centradas en niñez, donde las niñas y niños puedan crecer plenamente, que tengan un óptimo desarrollo para que en su adultez estas prácticas violentas no se repitan en sus hijas y en sus hijos, y así en las generaciones venideras. Asimismo, sabiendo que estamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos actuar con urgencia para poner fin al castigo corporal en el año 2030, que ese es parte de los ODS. Y bueno, aparte de un cumplimiento como sociedad, realmente ganaríamos mucho si acabamos con ese castigo físico. Sabemos que existen soluciones, pero se necesita realmente una voluntad, un compromiso para poderlas implementar. Y todos los países deberíamos de poder tomar estas medidas eficaces. Entonces, retomar ejemplos de progreso en nuestra región, en nuestros entornos. Ejemplos de progreso que nos ha realmente dado la posibilidad de avanzar en este cambio cultural que se necesita. Creo que tenemos, como digo, un gran reto. Sabemos que debemos de promover programas estratégicos dirigidos hacia cuidadores, madres y padres, ya que hay evidencia realmente que indican que cuando invertimos en madres, padres, cuidadores, realmente se genera una mejora de las relaciones entre padres e hijos y realmente se enseñan habilidades de crianza. Y esto realmente creemos que puede ser eficaz para la prevención de la violencia hacia las niñas. Con todo este contexto, realmente reconociendo que tenemos un reto, reconociendo que también hay avances, ¿verdad? Creo que este espacio es muy importante que estemos acá reunidos, reunidas hablando de este tema y que entre todos nos acompañemos y que nos animemos, ¿verdad? Que nos vayamos sumando a todos los esfuerzos que se están haciendo, a todas las iniciativas que estamos promoviendo para alcanzar en el país, a nivel regional y a nivel mundial, realmente la crianza positiva que se necesita, con el objetivo que prevalezcan realmente los derechos de la niñez, los derechos de los niños. Realmente nuestra niñez merece que los tratemos con amor. Ahora que estamos en este contexto de pandemia, creo que el rol realmente de padres, de madres, de cuidadores, aumenta aún la trascendencia, sabiendo que hay muchos niños que aún están recibiendo educación desde casa, que es el lugar donde más tiempo pasan, realmente merecen realmente sentirse protegidos, sentirse amados por su entorno, donde realmente deberían de sentir cariño. Tenemos que realmente respetar a nuestros niños, que les brindemos confianza y saber reconocer que somos nosotros quienes están construyendo el pilar de su vida futura.
Velemos entonces juntos por estos espacios y estos hogares protectores donde nuestros hijos, nuestras hijas puedan crecer y desarrollarse de una forma integral. Bueno, finalmente les quiero reiterar realmente que como plan internacional, unidos a este esfuerzo de las diferentes organizaciones ONGs que nos estamos acompañando, queremos seguir promoviendo tener una niñez libre de violencia, tanto en El Salvador como a nivel regional y a nivel mundial, como les digo. Estoy segura que los actores que aquí nos acompañan esta mañana están acá por ese mismo objetivo, así que realmente gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre las buenas prácticas para la protección de la niñez y la adolescencia, que es organizado por el Comité para la Eliminación del Castigo Físico y Trato Humillante en las niñas, niños y adolescentes. En esta oportunidad voy a presentar a las personas que van a estar compartiendo estas buenas prácticas, pero también estos desafíos en la lucha contra el castigo físico y el trato humillante. Tenemos como panelistas, en primer lugar, a la licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón y también al licenciado Candelario Iglesias. La licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón es actualmente jueza cuarto de familia de Santa Ana. Se ha desempeñado también como jueza de paz propietaria de Yoloaquín en departamento de Morazán durante un periodo de 13 años. También ha sido coordinadora de la unidad de familia en la Procuraduría General de la República, colaboradora judicial y ha realizado suplencias en el Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia y de Familia. La formación o especialidades que tiene la licenciada Ochoa Aragón están vinculadas con el derecho de familia, la violencia intrafamiliar, la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, el género y la violencia de género. Respecto a nuestro segundo panelista, el licenciado Candelario Iglesias, él es abogado y notario, tiene formación sobre actuaciones de los jueces de paz impartidos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Además tiene formación en derecho probatorio en el ámbito penal y en técnicas de litigación oral. Además, ha recibido procesos de capacitación en materia penal juvenil, en derecho de familia, en el proceso de familia, entre otras capacitaciones vinculadas, así como cursos avanzados en materia de mediación y conciliación, que han sido coordinadas por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es egresado de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Gerardo Barrios y actualmente es juez de paz propietario de Jocoro en el departamento de Morazán y juez suplente especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en San. Bien, la metodología de este webinario resulta en la intervención, en primer lugar, de la licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón, quien nos estará hablando precisamente sobre estas buenas prácticas, avances y desafíos desde la jurisdicción de familia. Ella tendrá disponible 30 minutos para su exposición y posteriormente le cederé la palabra al licenciado Candelario Iglesias, que es el juez de paz de Jocoro, quien nos estará también compartiendo sus buenas prácticas, sus avances y desafíos desde la jurisdicción de paz para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sobre todo cuando estén vinculadas con temas del castigo físico y el trato humillante. Finalmente, después de las intervenciones de nuestros panelistas, realizaré un resumen de los aspectos más relevantes o importantes a destacar sobre las exposiciones y abriré un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes, que son personas que nos están viendo desde Facebook Live, puedan realizar sus consultas, sus dudas o sus comentarios para las panelistas.
y el panelista. Bien, en ese sentido voy a ceder en primer lugar la palabra a la licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón, a quien pido que pueda activar su cámara y su micrófono para comenzar con su exposición. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Me gustaría saber si me están escuchando. Sí, le escuchamos claramente. Es un honor para mí ser parte de este evento tan importante que ha facilitado Fundasil Save the Children, Plan Internacional, a través del Comité para la Eliminación del Castigo Físico y Trato Humillante, en el webinar denominado Buenas Prácticas para la Protección de la Niñez y Adolescencia. Y dado que se me ha solicitado vertir opinión respecto del tema protección de la niñez y adolescencia, desde la jurisdicción del derecho de familia, avances y desafíos, me parece importante hacer una breve reseña histórica en referencia al instrumento internacional que ha posibilitado, por no decir que ha obligado a El Salvador a que se brinde esa protección en beneficio de la niñez y adolescencia salvadoreña, siendo este instrumento la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional en materia de derechos de niñez y adolescencia más aprobado a nivel mundial hasta este día, el cual fue suscrito por la República de El Salvador en 1990. Fue suscrito y ratificado en 1990. La convención establece un nuevo régimen jurídico, político, social, económico, que pasa a ser ley de la República, por así establecerlo el artículo 144 de nuestra Constitución, con un rango de supremacía superior a la ley ordinaria, obligando todos los estados suscriptores a rendir informe respecto de ese nuevo reconocimiento de derechos de la niñez y adolescencia. Es así como El Salvador presenta en 1993 su primer informe, el cual no obstante no estaba ni vigente la normativa familiar, ya que nuestro Código de Familia y Ley Procesal de Familia entran en vigencia y abren sus puertas los tribunales el 4 de octubre de 1994. No obstante, ya existir la obligación de ese reconocimiento de derechos y de ese cambio de la condición de cómo se trataba a las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, no existía todavía cuando se rinde el informe, pero sí se hace referencia a que ya se encuentra la normativa y que a referencia a algunos derechos que se les reconocían, existiendo la obligación por parte de El Salvador de rendir informe, también existe cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité Internacional sobre Derechos del Niño, que son los encargados de revisar, observar los informes que presentan los países, y es así como emiten el primer informe y las primeras observaciones donde se le señalaba a El Salvador la existencia del castigo corporal, ya que el Código de Familia, no obstante ya existía la suscripción y ratificación de la convención, como decía, no, los rasgos eran tutelares, no reconocía esa nueva protección integral que establecía la convención que debía cumplir el marco normativo nacional. Es decir, que su visión era del niño, niña y adolescente como objeto de protección. No había una mayor participación, no obstante el artículo 7, literal J, dice que hay que oír la opinión. En el Código de Familia no se estaba efectivizando. Igual el lenguaje que utiliza el Código de Familia no está en armonía con lo que establecía la convención todavía, y de hecho eso se mantiene en nuestra normativa familiar. El artículo 4 del Código de Familia, que habla de los principios rectores y que hace referencia a que se debe promover y respetar como uno de esos principios rectores la unidad de la familia, la igualdad de derechos de los cónyuges y de las parejas, y todavía hace referencia a los menores e incapaces, o sea que
el lenguaje que utiliza para nuestra niñez y adolescencia todavía no armoniza con la convención. En esas observaciones que se le hicieron también el artículo 215, el cual posibilita del Código de Familia el castigo, el derecho, dice, es un derecho del padre y de la madre corregir a los hijos. Entonces, la institucionalización como primera ratio, la opinión y la poca participación que existía en el código a la niñez y adolescencia. Es decir, que en resumen, ellos dijeron que nuestro marco normativo no garantizaba, no efectivizaba. Nuestro sistema normativo no se adecuaba a la convención, que había que, como recomendaciones, era adecuar ese marco normativo y efectivizar ese cumplimiento de derechos, garantías que la convención otorgaba. Es así como surge en 2009 la Ley Especial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que ya modifica de una manera sustancial, ya hay un reconocimiento de derechos, y después de ciertas luchas, ¿verdad? Porque se modificó el plazo para entrada en vigencia de la ley en varias oportunidades, y luego entra en vigencia la ley, pero sin estableciéndose cierta limitante en los títulos del 1 al 6, porque todavía no se había, no teníamos constituido el CONNA, no se había implementado el CONNA, no se había conformado, y tampoco las juntas de protección. Y es por eso que cuando se inicia con la normativa especial de niñez y adolescencia, se le otorga al ISNA la facultad de los procedimientos administrativos. Respecto de esto, hay un artículo del año 2011 en la revista 3, Época, revista Derecho de la Universidad de El Salvador, donde me publicaron un artículo que escribí en relación a esto, donde hacía referencia de que no se tenían las condiciones, pero que por la exigencia internacional se había aperturado los juzgados de niñez y adolescencia, los cuales pues no estaban todavía preparados para dar respuesta a todas las necesidades y a todas las exigencias que la misma LEPINA establecía. De esta manera, no obstante, cuando ya se fueron superando, se instaló el CONNA, se crearon las juntas de protección, se efectivizó de mejor manera el cumplimiento de esos derechos, se presentaron los siguientes informes. Tenemos que ahora el séptimo informe, es el último que se presentó por parte de El Salvador en el 2008. Y lo curioso es que en todas las observaciones, de las primeras observaciones que les señalé a la fecha, que el último informe, que fue en septiembre del 2018, persisten las mismas condiciones. No obstante, el artículo 38 de la LEPINA habla de la corrección moderada. En su parte final dice que el derecho se suponía, y de hecho hay muchas personas que lo dicen, que tácitamente estaba derogado el artículo 215 del Código de Familia, el cual establece el castigo, que es un derecho de los padres corregir de manera moderada a sus hijos, tanto del padre como de la madre, pero tal derogatoria tácita no existe, porque el artículo 38 de la LEPINA nuevamente establece que los padres pues, tienen la obligación, el deber, la facultad legal, posibilita este artículo a que el padre de manera moderada pueda castigar al hijo. El artículo 38 dice que con respeto y sin castigos corporales o psicológicos y sin perjuicios del derecho, que debe tratarse al niño con respeto, al niño, a la niña y adolescente con respeto, sin castigos corporales, sin afectación psicológica, pero que esto sin perjuicio del derecho de la madre y el padre de corregirlos moderadamente y adecuadamente. Eso es bien subjetivo y es bien amplio, y son de las observaciones que nos han hecho y que hasta la fecha no se ha logrado que se elimine esa parte final del artículo 38 de la LEPINA. No obstante, no todo es
oscuro, no todo es gris. El artículo se llama Los claroscuros de la lepina, donde hacía referencia a eso, que no obstante la implementación de la lepina, pues se le quedaba debiendo a la niñez y a la adolescencia salvadoreña. Lo que llama la atención es que a través de los distintos informes, la Corte Interamericana, el comité sigue haciendo los mismos señalamientos y que a la fecha no se superan. No obstante, pues la lepina sí ha generado cambios positivos. En el ámbito de familia hay un redimensionamiento de las instituciones de familia vinculadas a la niñez y adolescencia. Hay una concentración del régimen jurídico aplicable, tenemos un sistema nacional de protección, la lepina establece ya los procedimientos jurídicos, las facultades de la Junta de Protección, hay un nuevo régimen jurídico, ya establece los principios rectores propios de niñez y adolescencia, el catálogo de derechos, pues que se desprende de toda la ley, la prioridad absoluta como un principio que debe tomarse en cuenta en toda decisión que involucre niñas, niños y adolescentes. Es decir, que hay modificaciones tanto en el ámbito sustantivo, en el tema de adopción de las niñas, niños, la lepina, brinda, y son de las observaciones también que se hizo, que no sé, que sea la última ratio, ¿verdad? Que se tomen otros elementos importantes para que el niño crezca y se desarrolle de mejor manera en su ámbito natural, no la adopción como primera ratio, no la institucionalización, porque es algo que se nos ha venido señalando en todas las observaciones que se hacen a los informes que se presentan, en lo relativo a la salida del país, las autorizaciones, ¿verdad? Mucho más expedita en sede tanto judicial como administrativa. La Procuraduría también emite estas autorizaciones. Respecto de la autoridad parental, la responsabilidad, que todavía el lenguaje de nuestra normativa de familia, tenemos eso, ¿verdad? Que hay que adecuarlo a ese nuevo reconocimiento de derechos y ese cambio incluso de lenguaje que se utiliza. Todavía en el Código de Familia encontramos la palabra menores, todavía hablamos de autoridad parental, ¿verdad? Los cambios que se han producido, ese nuevo, es eso, esa dimensión de constitucionalidad que debemos darle incluso a nuestras decisiones judiciales. No tendría sentido que estemos hoy día emitiendo sentencias en las cuales digamos autoridad parental cuando sabemos que hay que adecuar el lenguaje a ese nuevo reconocimiento de derechos. Lo que decía el artículo 215 todavía lo encontramos en el Código de Familia y de alguna manera lo posiciona, le da siempre validez la lepina porque salva esa parte, ¿verdad? Dice sin afectación de la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos. Luego en el ámbito postprocesal también hemos tenido avances significativos, el artículo 223 de la lepina, ¿verdad? La invalidez de las actuaciones judiciales, toda decisión en la cual debió escucharse a una niña, niño y adolescente, oír su opinión, y no solo oírla, sino que considerarla, valorarla a la hora de tomar la decisión, porque si no se hace de esa manera, ya tenemos jurisprudencia, ¿verdad? Tanto de cámaras de familia, en la cual se establece, se ha anulado sentencias, procesos, procedimientos que violentaban ese derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener participación, ¿verdad? En todo aquello que afecte sus derechos. Igualmente la sentencia 471 del 2020 de la Sala de lo Constitucional también, la legitimación, la capacidad jurídica procesal que tienen los niños, ¿verdad? El artículo 223 nos habla de eso. Esa invalidez de las actuaciones cuando no se tome en cuenta el interés superior, su derecho a opinar, a ser oído, y a que su opinión sea considerada en la toma de la decisión. También la legitimación, la capacidad jurídica procesal, esa facultad que antes pues, de la lepina no se aceptaba, que un menor de edad, por sí un niño, un adolescente, de acuerdo al desarrollo evolutivo de sus facultades, pudiera acceder de manera directa, ¿verdad? Obviamente como la ley lo establece. No se le va a dar, sí debe dársele ese reconocimiento especial, ¿verdad? El interés superior. Y la prioridad absoluta, el principio de prioridad absoluta al respeto de los derechos de ellos, pero de acuerdo como la ley lo establece, deben comparecer al proceso igual que cualquier otra persona con los beneficios que le otorga su condición de menoridad.
También la legitimación para requerir la protección, ¿verdad? Que les establece, pues, como decía el artículo 218, y también la Sala de lo Constitucional, en su sentencia 471 del 2020, ha establecido o le ha otorgado esa capacidad que debe reconocerse a las niñas, niños y adolescentes para presentar demandas de amparo, ¿verdad? Esto es un avance realmente en el reconocimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La competencia también que le otorga la LEPINA, ¿verdad? En razón del territorio, en el artículo 217, dice que el niño puede interponer o el adolescente puede interponer su denuncia donde él reside, en lugar de su domicilio, en el lugar donde se le han afectado sus derechos o en el lugar donde se encuentre la persona que le ha violentado sus derechos. Esto para facilitarle pues, el acceso a la justicia. Luego tenemos otro beneficio, la desburocratización del acceso a la justicia, ¿verdad? Porque antes pues solo eran los juzgados de familia y con la carga que se tenía pues se prestaba atención a los casos de protección de menores, como se le llamaba en el Código de Familia, que de hecho se llamaba así, pero no era un tribunal especial. Ahora pues el artículo 214 de la LEPINA establece que son los juzgados y cámaras de niñez y adolescencia los que van a tener competencia para esa garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, que tenemos grandes avances en los derechos de niñez y adolescencia desde la aprobación de la convención, ¿verdad? Obviamente ha generado grandes cambios, la LEPINA ha venido a facilitar la probabilidad de morir antes de 5 años que se tenía previo a la vigencia de la convención y a la exigencia y al cumplimiento de esa exigencia por lo cual se creó la jurisdicción de niñez y adolescencia, el completar la educación básica, la protección frente al abuso que se da ahora de manera más expedita, de manera especial en tribunales especiales, participar en las decisiones que le afecten, cosa que se implementa, situación que se implementa con mayor énfasis ahora que, como les mencionaba, hay jurisprudencia, es una exigencia y las cámaras están apoyando en eso, anulando cualquier decisión que se toma sin oír la opinión de los niños y los adolescentes. También algo que se observó respecto de la jurisdicción de familia es el trámite no expedito, no garante de los niños para que las niñas, niños y adolescentes efectivicen su derecho a la identidad. Se ha señalado incluso todavía en el informe número 7 de septiembre del 2018 se hace esa observación de que no existe un trámite expedito que facilite la documentación de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Se dice que cuando entró en vigencia la LEPINA estuvo por 5 años vigente el artículo que establecía de que los registros debían facilitar la inscripción de asientos de partidas de nacimiento de los niños por 5 años, pero como no se divulgó en su mayoría, creo que no tuvo como mayor eficacia. Ahora se menciona que hay una pieza de correspondencia que están tratando de que de manera administrativa los registros del estado familiar inscriban a todos los niños, niñas y adolescentes que carezcan, a la niñez y adolescencia que carezca de documento, pero no tengo conocimiento, no creo que se haya implementado, porque igual lo que siempre nos observa, ¿verdad? El comité, que no hay una divulgación, no hay divulgación de las observaciones que se hacen, de los informes que se presentan, los elabora el CONA, pero no hay participación, ¿verdad? No hay una coordinación interinstitucional que permita vertir opinión o buscar mecanismos, estrategias que faciliten ese goce de los derechos, el goce y disfrute pleno de los derechos que le otorga la Convención a la niñez y adolescencia. No obstante, existen avances desde lo personal, ¿verdad? Cada administrador de justicia estamos en la obligación, y de hecho lo implemento en el área donde ejerzo jurisdicción, donde me desarrollo en la judicatura, de hacer una tarea de divulgación, tanto con los abogados, con los padres de familia, porque no obstante el órgano judicial no estamos en la obligación de capacitar o de divulgar, pero sí es parte de nuestra labor. De hecho, lo considero así con las personas
que accesan, ¿verdad?, a nuestra institución, de hacerles saber, de dar siempre esa relevancia, de que se refleje en nuestras decisiones el impacto de la convención, de que se mencione, que se apliquen los artículos de la convención en las escuchas, el artículo 12 de la convención. Siempre hay que traerla para que tanto los abogados, que muchas veces no tienen ni conocimiento, litigan en un área específica, por lo que desconocen plenamente otras. Entonces es importante que vayamos divulgando, porque son, son los desafíos que tenemos, ¿verdad? Hay que establecer estrategias, como lo ha dicho el comité, diferentes, innovadoras, que mantengan el avance que la niñez y la adolescencia salvadoreña necesitan. Debe haber mayor información, mayor acceso a Internet. De hecho, algo que también estamos implementando, porque en capacitaciones, cuando interactuamos los diferentes jueces de familia, siempre hacemos referencia a que hay que tratar de que, aunque la normativa todavía no lo establece, ir eliminando obstáculos que de alguna manera son burocráticos y que afectan el ejercicio de los derechos a la niñez y adolescencia. Hay jueces que por requisitos mínimos, situaciones que pueden solventarse dando el trámite que legalmente corresponde a la pretensión, y a lo cual nos obliga en nuestro marco normativo de familia, complican tanto que declaran hasta inadmisibles. No obstante, se nos está diciendo de que el Estado, y se ha observado eso, debe promover y trámites expeditos y gratuitos, dice, que los niños y adolescentes tengan acceso a tener un documento de identidad. Es un derecho que les otorga la LEPINA y que deriva pues de la convención. Es importante el cumplimiento de todas las recomendaciones que se han emitido, principalmente las del último informe del 2018, en el cual, no obstante, el país ya manifestaba como avance la aprobación de la Ley General de la Juventud. Decía que había una política nacional de protección integral de niñez y adolescencia para 2013 y 2023, pero igual las recomendaciones en relación a este informe siempre son de que se debe invertir en la niñez y adolescencia como una condición necesaria para el alcance de su máximo potencial, de su desarrollo, que debe propiciarse las condiciones por parte del Estado, la familia y la sociedad. Se debe fortalecer para crear ambientes adecuados y seguros dentro y fuera del hogar. Siempre se señala la gran diferencia que existe entre las condiciones de los niños en zona rural y los niños en zona urbana, pero considero que los jueces, desde nuestras funciones, podemos contribuir empoderando a las personas con las que tenemos acceso, niñas y adolescentes, sobre sus derechos, y haciéndoles ver incluso los procedimientos a los que pueden acceder en caso de vulneración. Por lo que considero muy importante la realización de este tipo de eventos también, y nuevamente agradezco la oportunidad que se me ha dado de ser parte del mismo en beneficio del interés superior de la niñez y adolescencia nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón, quien nos ha apuntado información relevante que será retomada después de la participación del licenciado Candelario Iglesias, quien nos va a hablar precisamente también de estos avances, buenas prácticas y los desafíos que representa también para la jurisdicción de paz. Cedo la palabra al licenciado Candelario Iglesias, a quien solicito que pueda activar su cámara y su micrófono. Está desactivado su micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes y especialmente agradecer a la institución que ustedes representan para poderme haber tomado en cuenta en tan interesante tema como es la protección que tiene que ver con la niñez y adolescencia de nuestro país. En primer lugar, en nombre de esta jurisdicción y en nombre del Estado, agradecer a su institución representada por su persona por tomar a bien poder compartir y estar siempre mostrando el interés para poder llevar protección, garantía de protección en la niñez y adolescencia de El Salvador. Este tema es muy importante
por cuanto que coadyuva a poder tener los parámetros necesarios para poder asimilar pues todos los marcos normativos que ha posibilitado pues hasta la fecha velar por la protección de la niñez y adolescencia. Quizás voy a obviar por cuanto que la licenciada Marta Alicia Ochoa Aragón muy acertadamente hizo en su ponencia una relación de todos los instrumentos convencionales como también constitucionales y marcos normativos en materia de protección de la niñez y adolescencia, y quizás solamente hacer mención, pues, ¿verdad?, de que los orígenes para poder llegar a la protección de la niñez y adolescencia en nuestro medio es, pues, recogida desde una serie de instrumentos convencionales, ¿verdad?, en materia de niñez y adolescencia, como está la convención, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recolecta en términos generales todo lo que tiene que ver con el derecho de la persona humana. Y luego la Convención sobre los Derechos del Niño, que también, del cual nuestro país es parte, también recolecta toda esa carta de derechos a la que está sujeto pues la protección de la niñez y adolescencia. De hecho, pues que esta convención sobre los derechos del niño pues ha servido de pauta para que nuestros legisladores puedan o hayan podido crear la normativa desde el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, que es el marco normativo procesal para aplicar dichas normas, así como también la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en los cuales en estos instrumentos legales pues se establecen en sus considerando un enfoque de protección de niñez y adolescencia. Ahora bien, en materia de protección de niñez y adolescencia es importante tener en cuenta la serie de principios que regula la ley de la materia. Y entonces, entre los que puedo mencionar y como fundamental, pues el principio que tiene que ver con el rol primario y fundamental de la familia. ¿Por qué este principio es tan importante que nosotros los operadores de justicia podamos considerarlos en nuestras actuaciones jurisdiccionales? Por cuanto que la familia, y por ahí hay un artículo en la misma ley Lepina, vea, sobre la corresponsabilidad de protección que existe en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Donde decimos que la familia es la primera institución obligada a garantizar la protección de la niñez, así como también el Estado, y por último deja ese rol a la sociedad. Ahora bien, hay otro principio fundamental que es de estricto y obligatorio cumplimiento para todo juzgador, así como también para las autoridades administrativas, como es el artículo 12, que se refiere especialmente al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Esta disposición dice que en la interpretación y aplicación e integración de toda norma en la forma de decisiones, en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, cumplimiento del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías. Sobre este aspecto me quiero referir especialmente en algunos aspectos que mencionaba la licenciada Marta Alicia Ochoa, quien decía pues que el niño pues ya no es un objeto de derechos, sino un sujeto de derechos. Y comparto el criterio y el sentir de la licenciada Ochoa Aragón, quien dice, ¿verdad?, que nuestros marcos normativos aún a la fecha están adoleciendo de un lenguaje inadecuado referido pues a la niña, niño y adolescente. Entonces, es como un compromiso que tiene nuestro país, ¿verdad?, especialmente nuestros legisladores, para poder ir adecuando la terminología o el lenguaje adecuado para
poder tratar lo que tiene que ver con la persona del niño, niña y adolescente. Entonces, en ese aspecto es importante tener en cuenta que el artículo 34.1 y 35.1 de la Constitución establece que todo menor tiene derecho pues a vivir en un ambiente adecuado, agradable, y especialmente el ambiente adecuado y agradable partimos de la idea que lo encuentra en el seno familiar, ¿verdad? Y asimismo dice que también el Estado está obligado eh, a crear los mecanismos necesarios para que esos derechos se materialicen en la persona humana, ¿verdad? En este caso es del niño, niña y adolescente. Eh, Ahora bien, no obstante, algunos avances que ha tenido, de los cuales la licenciada Marta Alicia dejó bastante claros y suficientes en su exposición, aún falta que los operadores de justicia, y como muy bien ella también lo declaraba, aún tenemos el reto de que todos los operadores de justicia estemos en sintonía en nuestras actuaciones jurisdiccionales en materia de protección de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué traigo a colación este razonamiento? Bueno, sabido es que la familia experimenta una serie de circunstancias en su interior, en su seno, producido por una serie de factores. En materia de protección de menores, el padre y la madre deben extremar sus esfuerzos por llevar esa garantía de protección a sus hijos, ¿verdad? Porque no existe ninguna justificación como para que un padre pueda, bajo el afán de educar a los hijos, aplicar con rigor su disciplina, bajo el parámetro de que a los hijos hay que educarlos bien, ¿verdad? De hecho, que el tema que estamos tratando en esta mañana tiene que ver con la disciplina positiva, el cual pues ya muchos psicólogos establecen de que, o sostienen de que es una corriente, la disciplina positiva es una corriente, ¿verdad? En materia de educación, que trata de evitar el castigo y a cambio del respeto entre las personas. Por ejemplo, en nuestra legislación aún siguen vivos o activos o vigentes disposiciones que tienen un término peyorativo, ¿verdad? Ya es sabido de que el término menor ya resulta ser peyorativo, ¿verdad? Menor de edad ya es peyorativo. Sin embargo, en nuestra legislación de familia, en nuestra constitución, se siguen manteniendo ese lenguaje. Por otra parte, es importante también reconocer que en el núcleo familiar se tiene la obligación, ¿verdad? Por el ejercicio de un término que a estas alturas está mal adecuado por la titularidad de la autoridad parental que tienen los padres, específicamente ya por el artículo 206 del Código de Familia, donde establece que la autoridad parental es un conjunto de deberes y facultades, vea, que la ley otorga e impone a los padres para que protejan, eduquen y preparen para la vida a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que los padres, ¿verdad? Como los titulares, ¿verdad? De llevar la administración de su seno familiar, es importante que puedan tener presente la forma en cómo poder administrar o garantizar la protección de sus hijos en su núcleo familiar. Lamentablemente, vale también acotar que en algunas audiencias hago hincapié a los usuarios y a las usuarias que lamentablemente los padres de familia no pasan por una escuela para ser buen cónyuge o una excelente cónyuge, ni tampoco se pasa por una escuela para ser para ser un buen padre, un excelente padre, una excelente madre. Entonces, la experiencia que se recolecta en el trajinar de la vida, en el núcleo familiar de estos cónyuges, es lo único que se lleva, y que cuando ya traen hijos al mundo, pues llevan lo que aplican, es lo que aprendieron, ¿verdad? En el núcleo familiar, y también lo que recolectaron de lo que observaron y vivieron dentro de la sociedad. Entonces, ese es un factor bastante negativo, porque reitero, ¿verdad?
nosotros no pasamos por una escuela, ¿verdad? Entonces, pero eso no es óbice para poder ir corrigiendo esas deficiencias y ahora pues en pleno siglo XXI que ya tenemos varios marcos normativos en materia de derecho de niñez y adolescencia, pues estamos obligados, ¿verdad? Especialmente los que nos dedicamos a estas líderes, ¿verdad? Del derecho y especialmente a los que administramos justicia, a tomar en consideración todos los aspectos que vayan en pro de la protección de la niñez y adolescencia. Ahora bien, es importante, haciendo énfasis al interés superior del niño y la niña y la adolescente, que todos los operadores de justicia, así como también autoridades administrativas en sus decisiones, deban tomar en cuenta de asumir el reto, ¿verdad? Entonces, la experiencia que este juzgador ha tenido, ¿verdad? Durante el tiempo que tiene de estar administrando justicia, se ha encontrado con alguna serie de deficiencias que algunas instituciones, ¿verdad? Que también se dedican a la protección de la niñez y adolescencia, muchas veces fallan, ¿verdad? Y como decía la compañera o la colega que me antecedió, hay una serie de actitudes omisivas que a veces hacen retrasar o no darle la atención inmediata que esta materia requiere. En mi experiencia eh, eh, he podido observar, ¿verdad? Cuando yo me he visto en la necesidad de auxiliarme de una junta de protección de la niñez y adolescencia, el trámite es bien burocrático, ¿verdad? No es inmediato. Había que ver o conocer algunas debilidades o obstáculos que estas oficinas tienen como para poder obstaculizar en alguna medida pues el trámite inmediato del auxilio que necesita el juez o la jueza en un momento determinado. Entonces, es importante que todas las instituciones pues asumamos esos retos. Ahora bien, a mí se me comentó tema que dice protección de la niñez como en los juzgados de paz. Debo decir que en esta jurisdicción y por la competencia que ejerzo en el municipio de Jocoro, los mecanismos de protección de la niñez y adolescencia se pueden suscitar o se pueden llevar a cabo mediante aplicando la ley contra la violencia intrafamiliar cuando la madre, ¿verdad? Que en este caso, por regla general, es la que tiene esa iniciativa de denuncia, ¿verdad? Y que muchas veces viene a denunciar violencia intrafamiliar porque su ex compañero de vida y el padre de su hijo no está proporcionando la cuota de alimentos, no está teniendo el contacto afectivo con su hijo y otros aspectos que obligan a los padres, ¿verdad? A poder tener, a garantizar esos derechos de los hijos, entonces la madre recurre al juzgado de paz a interponer una denuncia bajo la inconformidad de que su padre no, no, no le proporciona alimentos a sus hijos. Y sobre este tema, perdón, me quiero detener un poco porque es importante recalcar que para darle el trámite adecuado a las pretensiones de los usuarios, es importante analizar el tipo de acción que ellos ejercen. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que una madre, por decir un ejemplo, viene a denunciar hechos de violencia, pero yo como juez debo adecuar su pretensión en el entendido de que la inconformidad de la madre se suscita porque el padre no proporciona alimento por sus hijos. Entonces ha llegado momentos en que la madre ha tenido que reclamar constantemente al padre obligado y lo que recibe de este son insultos, humillaciones, desprecio y concluye no aportando alimento para sus hijos. Entonces, es importante que uno pueda adecuar esas pretensiones, ¿verdad? De que, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque desde el momento que como juez o jueza se infiere que la inconformidad de la madre es reclamar alimentos, es porque su padre no le da alimentos a sus hijos,
Entonces, debo citar al padre obligado y llevar diligencias de familia con respecto a acuerdos conciliatorios en materia de alimentos, con base a la competencia que otorga el artículo 206 de la Ley Procesal de Familia, sobre las competencias que tenemos los jueces y las juezas de paz para poder conocer en materia de familia sobre tales aspectos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Podría interpretarse que el juez o jueza de paz podría estar invisibilizando hechos de violencia provocados por el excónyuge en contra de su conviviente mujer. Debo decir que no es que se esté invisibilizando, sino más bien buscar adecuar, vea, las pretensiones, ¿verdad? Y que sea la más efectiva para poderle traer el beneficio a un sujeto de derechos, que en este caso es el hijo de la denunciante. No por ello el juzgador debe de ignorar o omitir imponer las medidas de protección que correspondan, pero bajo el énfasis de que lo que debe garantizarse son los alimentos de los hijos en este sentido. Entonces, el juez de paz o la jueza de paz tiene mucho trabajo por hacer y puede hacer mucho en sus comunidades. Otro mecanismo por el que también el juez o jueza de paz puede hacer efectivo la ley procesal de familia, el código de familia, la ley contra la violencia intrafamiliar, la ley especial para una vida, la ley especial integral para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, es a través de garantías procesales que le llama el artículo 57 de la ley, es decir, de la ley especial integral para una vida libre de violencia, especialmente que todo juzgador, como también autoridad administrativa, estamos bajo la obligación de resolver bajo el principio de la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para poder tener el efectivo acceso a la jurisdicción de la usuaria, ¿verdad? En este caso, las mujeres son las que vienen pues a reclamar los derechos de sus hijos. Entonces, en ese sentido, pues eso son otros mecanismos que uno puede llevar como juez de paz en este municipio, en los municipios, de poder dar garantía de protección en materia de alimentos, en materia de cuidado personal, en materia de régimen de visita, cuando los padres separados, ¿verdad? O cuando los cónyuges de hecho están separados, ¿verdad? Entonces es importante hacerlos comparecer a la sede judicial y explicarles que el hecho de que como padres estén separados no los exime de las obligaciones y protección que tienen sobre sus hijos, por cuanto que ellos están separados, pero ellos siguen siendo padres y como tanto, y por lo tanto las obligaciones nos eximen por el hecho de estar separados papá y mamá. Entonces, en ese sentido, este tribunal, pues, ¿verdad? Y donde me ha tocado ejercer jurisdicción, siempre he tratado la manera de hacer hincapié y de aplicar los marcos normativos que obligan a todo operador de justicia a llevar adelante la protección de la niñez y adolescencia. Otro punto importante es que vale la pena traer a colación el trabajo que como jueces de paz podemos hacer en nuestros municipios. En lo particular, debo decir que es importante la divulgación de leyes. En las sedes de paz es factible hacerlo. Ahí, como decía la licenciada Ochoa Aragón, ella lo hace desde su despacho con las personas o los usuarios que tienen acceso a su tribunal, y eso es importante. En cambio, pues los jueces de paz tenemos como la apertura para poder divulgar leyes. En el caso particular, debo decir que estoy trabajando con todas las comunidades, con los líderes comunitarios, y señalo charlas de divulgación de la ley contra la violencia intrafamiliar, de la ley especial integral para una vida libre de violencia, el código de familia, la ley procesal de familia, y preparo temas específicos de una forma sencilla para que las personas a quienes se concentran en un lugar determinado en las comunidades puedan percibir
la forma en cómo este suscriptor divulga las leyes, ¿verdad? Todo con el propósito no solo de prevenir la violencia intrafamiliar, sino también con la finalidad de hacerle ver a los padres de la obligación que tienen de garantizar los derechos de sus hijos. En la medida que nosotros, los operadores de justicia, tenemos ese contacto y además de eso divulgamos los diferentes marcos normativos en materia de protección de niñez y adolescencia, en esa medida iremos previniendo el maltrato infantil. Consecuentemente, también iremos previniendo la comisión de delitos, ¿verdad? Entonces, eso ayuda para que los tribunales también de alguna manera puedan ir como teniendo menos incidencias en materia de violencia, por cuanto que en las comunidades se está trabajando con labor preventiva en ese sentido. Además de eso, pues es importante, ¿verdad?, de que tomemos conciencia de que la niñez, como dicen algunos especialistas, ya la niñez no es el futuro de los países, el futuro de los estados, el futuro de las sociedades. La niñez y la adolescencia son el presente de un país y por lo tanto es ahora, ¿verdad? Es ahora cuando debemos dedicar la suficiente atención a este sector tan vulnerable, ¿verdad? Tan vulnerable y que a estas alturas aún a pesar de tener pues marcos normativos de control y de protección, aún pues en nuestra niñez sigue experimentando maltrato porque es un trabajo que debe hacerse de manera mancomunada, ¿verdad? Donde todos los sectores, ¿verdad? Municipalidades, órgano judicial, Fiscalía General de la República, juntas de protección y todas aquellas instituciones, pues hagamos trabajos mancomunados que coadyuven, pues, ¿verdad?, a garantizar la protección de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, pues, creo de que han habido avances en materia de protección de la niñez. Ahora los desafíos son, ¿verdad?, a seguir trabajando, dedicando más tiempo a este sector vulnerable y sobre todo tomar conciencia que los que estamos en estas lides somos los principales obligados para poder garantizar la protección de la niñez y adolescencia, que como decía, quienes por ser sujetos de derecho, pues se les debe garantizar una vida armoniosa para que su desarrollo evolutivo, ¿verdad?, pueda ir alcanzando los propósitos que nos proponemos, ¿verdad? Les reitero el agradecimiento para esta institución que me ha permitido ser parte y quedo pues a las órdenes para futuros procesos en este tipo de conversatorios. Tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias al licenciado Candelario Iglesias. A partir de las exposiciones que han hecho nuestros panelistas, quiero informar a la población sobre unos aspectos claves. En primer lugar, ¿qué es lo que comprendemos como castigo físico y humillante? Para el Comité de los Derechos del Niño, el castigo físico es toda aquella acción en la que se utilice la fuerza física y que se tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve, aunque sea pequeño. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño destaca que el castigo físico o el castigo corporal puede consistir en manotazos, nalgadas, bofetadas, palizas, dar puntapiés, zarandear o empujar a las niñas, niños y adolescentes, arañarles, pellizcarles, morderles, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos, como por ejemplo lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes. Pero también el Comité de los Derechos del Niño señala que aparte de los castigos físicos o los castigos corporales, también hay otro tipo de trato que es humillante o denigrante para las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, destaca que entre estas acciones se encuentran los castigos en las que se menosprecia,
se humilla, se denigra, se burlan de las niñas, niños y adolescentes o se les convierten en chivos expiatorios. En particular, cuando quienes realizan estas acciones son sus padres, sus madres, su familia extensa u otras personas responsables. También señala el Comité de los Derechos del Niño que es muy importante la aplicación de la prohibición de todos los castigos físicos y humillantes y que esto requiere que se cree una conciencia colectiva, que se pueda orientar, educar y capacitar a todas las personas que están involucradas con las niñas, niños y adolescentes, principalmente desde el seno familiar, como son el padre, la madre, familia extensa, pero también a las autoridades judiciales. Para ello señala el Comité de los Derechos del Niño que es importante que se garantice una ley que defienda el interés superior de ellos y ellas y que se castiga penalmente también este castigo físico y humillante. La licenciada Marta Alicia Ochoa se refería inicialmente en su exposición a que el Comité de los Derechos del Niño ha realizado algunas recomendaciones al Estado de El Salvador. En ese sentido, me voy a permitir a compartirlas expresamente estas recomendaciones. Y lo primero que solicita el Comité de los Derechos del Niño al Estado de El Salvador es que apruebe sin demora una ley por la que se prohíban todos los castigos corporales a las niñas, niños y adolescentes en todos sus entornos, en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el entorno escolar y en otros entornos en los que puede estarse vinculando las niñas y niños. Segundo, el Comité de los Derechos del Niño solicita al Estado de El Salvador, a las autoridades del Estado de El Salvador, que revisen el artículo 215 y 215 del Código de Familia, 204 del Código Penal y el artículo 38 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, al que se refirió también la licenciada Marta Alicia Ochoa. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estas disposiciones permiten o avalan, toleran que la población siga considerando que castigar a las niñas y niños, darles manotazos, puntapiés, alarles las orejas o humillarlos, siguen siendo formas adecuadas de disciplina positiva. Además, dice que deben de tipificarse como delitos los castigos corporales sin ninguna excepción. Y tercero, el Comité de los Derechos del Niño solicita a las autoridades del Estado de El Salvador que adopte medidas para promover formas positivas, no violentas y participativas de crianza y disciplina de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué retomo esa información? Pues porque la señora jueza de familia de Santa Ana nos hablaba inicialmente en su exposición sobre que la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento vinculante, es el instrumento mayormente ratificado para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y también El Salvador es parte de ese instrumento. En ese sentido, cuando el Estado de El Salvador puso la firma para aprobar esta convención, el Estado se obligó a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes salvadoreños. Entre estas obligaciones que tiene el Estado de El Salvador es adaptar la legislación nacional, es decir, no permitir que ninguna ley, ningún artículo promueva el castigo físico o la desprotección de las niñas, niños y adolescentes. La licenciada Marta Alicia Aragón también destacó que el Estado de El Salvador, a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha estado informando al comité sobre las acciones que realiza nuestro país para promover, difundir y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes salvadoreños. Señaló también que aún existen disposiciones legales que no están conformes a la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido fue que se refirió al artículo 38 de la LEPINA, que de alguna manera permite prácticas de crianza correctivas que a su vez promueven el castigo físico y el trato humillante. Pero no todo es oscuro. También destacó que se ha creado e implementado el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y eso realmente es un avance para la protección de las niñas y niños. Señaló que desde la jurisdicción de familia se realiza una labor de difusión a los derechos de las niñas, niños y adolescentes con las personas que son usuarias del órgano judicial.
Mientras que el licenciado Candelario Iglesias en su participación comenzó refiriéndose a los principios que inspiran la protección de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, comenzó con el principio de rol primario y fundamental de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Según las palabras del licenciado Candelario, pues que tanto padre, madre, personas responsables o familia extensa de las niñas, niños y adolescentes están obligados a promover sus derechos, a protegerles y a garantizarles entornos saludables y prácticas de crianza respetuosas y con amor. Asimismo, destacó el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Este principio de interés superior, según el Comité de los Derechos del Niño, no solo es un principio que pueda ser abstracto, es un principio que se va a concretizar cuando tomamos decisiones respecto de una niña, niño y adolescente. Todo interés superior de las niñas, niños y adolescentes también implica el derecho de opinión. La licenciada Marta Alicia Aragón y el licenciado Candelario, ambos se han expresado precisamente de garantizar a las niñas, niños y adolescentes que se les escuche. Ellas y ellos tienen mucho que decirnos. Entonces debemos de tomar en cuenta sus opiniones y brindarles espacios donde las familias puedan conversar con las niñas, niños y adolescentes para que nos expresen sus inquietudes, sus dudas, sus expectativas, sus alegrías y sus tristezas. Además, señalaba el licenciado Candelario Iglesias que hay un cambio de terminología. Antes, la forma de referirse a las niñas, niños y adolescentes era utilizando el término menores. El menorcito, la menorcita, la menor, el menor. Ustedes escucharán todavía algunos medios de comunicación que utilizan esta terminología o leerán alguna publicación o alguna ley que todavía la permite, esta terminología. Pero esto de llamar a las niños menores o menorcitos corresponde a un modelo tutelar en el cual las niñas y niños no eran considerados como personas, sino como objetos de los que se disponía por parte de las personas adultas. Entonces, el licenciado Candelario Iglesias nos decía, pasamos de una terminología peyorativa o prejuiciosa para las niñas y niños, en el que nos dirigimos como menores, y ahora, como les reconocemos como personas, les reconocemos como seres humanos, sujetos de derechos, nos vamos a referir a ellas como niñas, niños y adolescentes, porque cuando lo hacemos de esta forma, nuestra perspectiva es de protección. Señaló además que la disciplina positiva es una forma de crianza con respeto, y además compartió desde su experiencia judicial que se ha encontrado con algunas deficiencias de las instituciones que trabajan en materia de niñez y adolescencia. Señaló que estas instituciones realizan algunas acciones que obstaculizan que se garanticen los derechos, como por ejemplo, procesos que no son ágiles y que no brindan una protección inmediata a las niñas y niños. Enfatizó situaciones vinculadas con el incumplimiento de los alimentos por parte del padre y cómo llega la madre muchas veces al juzgado a denunciar o a presentar una solicitud para que el padre pueda cumplir con esta obligación de proveer alimentos para sus hijas y sus hijos. En ese sentido, resaltaba que la jurisdicción de paz está llamada a realizar un trámite de conciliación para garantizar el derecho de alimento de las hijas e hijos. Además, el licenciado Candelario destacó que jueces y juezas están obligados a garantizar también sus decisiones con una mirada, no solo desde una protección integral de las niñas, niños y adolescentes, sino también con una mirada de género en la que se protejan los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes mujeres. Señaló que desde su función como juez ha realizado la divulgación de leyes sobre la violencia intrafamiliar, la familia y la niñez y la adolescencia para prevenir la violencia y promover los derechos de las niñas y niños por parte de sus padres, de sus madres y responsables, quienes están obligados a que se respeten sus derechos. Pero no solo padres, madres y responsables están obligados a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos obligados toda la sociedad, es decir, aunque yo no tenga hijos e hijas, estoy obligada a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como parte de la sociedad. Y el Estado, en su posición de obligado de proteger los derechos de toda la ciudadanía,
también está obligado a proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con esto finalizo los apuntes o aspectos más destacados de las ponencias de este día y en este momento abriré un espacio de preguntas y de respuestas para nuestros panelistas. Y yo quiero comenzar haciendo la primera pregunta. Me gustaría consultarles tanto a la licenciada Marta Alicia Aragón y al licenciado Candelario Iglesias, ¿cuáles son estas otras acciones o buenas prácticas que implementan en los juzgados de familia y en los juzgados de paz para proteger a las niñas, niños y adolescentes? Sabemos que en los juzgados de familia se tramitan divorcios, se tramitan cuidados personales, se tramitan regímenes de visitas, asignaciones de cuotas alimenticias. ¿Cuáles son las medidas o cuáles son las acciones que realiza el juzgado de familia o estas buenas prácticas para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Y en el caso también del juzgado de paz, cuando realizan estas audiencias conciliatorias o dictan medidas, porque están habilitados también por el artículo 242 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia a poder dictar en algún momento acogimientos de emergencia, al igual que el juzgado de familia. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que han realizado para la protección de las niñas, niños y adolescentes que son usuarios y usuarias del órgano judicial, pero en concreto en su jurisdicción, familia y de paz? Y si es posible, enfatizar estas buenas prácticas en el marco de la cuarentena que se experimentó el año pasado. Le cedo la palabra a la licenciada Marta Alicia Ochoa de Aragón y al licenciado Candelario Iglesias. Continuando con las prácticas y en relación a la consulta, a la pregunta que se me hace respecto de cuáles son estas otras buenas prácticas, en todos los casos, cuando hay niñas, niños y adolescentes, lo primero es escucharlos, oír su opinión. En los juzgados de familia contamos con equipo multidisciplinario, por lo que generalmente se ordenan estudios para ir a ver la situación real, no lo que dice papá, no lo que dice mamá, no lo que dice el niño, sino cómo es esta dinámica familiar en el entorno social. Hemos encontrado muchos casos donde niños han abandonado la escuela, muchas veces por la misma condición de familia, por la violencia intrafamiliar, por la violencia de género. Las niñas abandonan sus estudios, entonces estos casos se refieren a educación, porque en los juzgados de familia contamos también con un educador, para efectos de que indague y ver la posibilidad de reinsertarlo en el sistema educativo. También terapias ocupacionales. De hecho, en el juzgado cuarto de familia tenemos un programa de apoyo psicológico, porque sabemos que existe el apoyo psicológico que se brinda, pero no es suficiente, ellos están saturados. Entonces lo que hacemos es, ahí directamente se refieren al apoyo psicológico a los padres, apoyo a los jóvenes, terapia ocupacional, ver de qué manera, hecho en algunas muy pocas oportunidades hemos hecho eso, ver qué opciones laborales para sacarlos un poco del entorno cuando es violencia, cuando son casos que afectan su condición emocional, su psiquis, porque el hecho de que los padres vivan esos conflictos de violencia, no obstante se dan las medidas, no obstante a veces ellos deciden darse una oportunidad en la audiencia pública, se establece o no se atribuye la violencia, pero siempre de alguna manera las condiciones económicas limitan muchas veces a la mujer que tiene que regresar, incluso sin que el tribunal se dé cuenta, sin que el juzgado sepa, con su agresor, llevando a los hijos quienes también son víctimas de esa violencia. Entonces tratamos de dar ese apoyo a la mujer también, referirla a Ciudad Mujer o a instituciones que puedan apoyarnos a empoderarla para de esta manera proteger a los hijos. Entonces hacemos esa labor de esa reinserción educativa y ese abordaje integral a la familia para ver de qué manera podemos apoyarla y la inclusión en escuela de padres, tanto de los padres como de apoyo en los juzgados a los jóvenes también, respecto de que sean informados sobre sus derechos. Que esa es la otra labor que se puede realizar y que realizamos desde el juzgado de familia. Muchas gracias, licenciada Marta Alicia. Licenciado Candelario. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, bueno, es importante resaltar, y como muy bien lo decía la licenciada Ochoa Aragón, en el juzgado de paz
similar, ¿verdad? Actuación, es decir, que cuando, por ejemplo, se acude a una denuncia de violencia intrafamiliar, aparte de decretar las medidas de protección, ¿verdad? Para la mujer denunciante, para la conviviente denunciante, se decretan medidas de protección que abarca también la protección de su núcleo familiar, de su grupo familiar. Y dependiendo de la naturaleza o el estado de agresión que está experimentando en ese momento la mujer, pues la ley contra la violencia intrafamiliar, incluso la ley también faculta al juzgador o juzgadora para poder ordenar una exclusión inmediata del seno familiar, ¿verdad? Como un acto preventivo mientras se suscita la audiencia preliminar, porque en materia de violencia intrafamiliar pasamos por dos fases, fase de audiencia preliminar y fase de audiencia pública. En la fase de audiencia preliminar se cita al supuesto agresor para que éste, pues si allane los hechos, los niegue o haga sus propias valoraciones. Pero desde el momento que la mujer o la denunciante, valga la redundancia, interpone su denuncia en sede judicial de paz, en ese momento, de conformidad al artículo 7, ¿verdad? Y al artículo 1, 2 y 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, pues le decretamos las medidas de protección para ella y su grupo familiar, ¿verdad? Medidas de protección que deben, con carácter sagrado, con carácter imperativo, de notificársele al supuesto agresor a efecto de prevenir un daño mayor en la integridad física de la denunciante y su grupo familiar. Ahora bien, aparte de eso, pues como otra acción positiva, generamos también lo que decía la licenciada, es remitirla, ¿verdad? O pedir la colaboración y auxilio a los equipos multidisciplinarios que estén más inmediatos a la sede judicial de paz, que puedan recibir tratamiento psicológico para poder estabilizar los estados emocionales de la mujer que está experimentando ese tipo de violencia por parte del padre de sus hijos, y obviamente también para los hijos darles el tratamiento psicológico para que también puedan superar esos traumas de violencia. Además de eso, en materia de cuidado personal, especialmente en cuotas alimenticias por la competencia que nos da el artículo 206 de la Ley de Familia, acuerdos conciliatorios, ¿verdad? De cuota de alimentos, se le facilita a la mujer y al padre obligado que sea en la sede judicial de paz para que allí deposite la cuota como un acto de facilitación para que la madre sea más expedito a la entrega de la cuota, y al padre también para que de manera expedita pues haga el depósito de esa cuota, obviamente que bajo la obligación del juzgado o del suscrito de poder hacer que esas cuotas de alimentos sean retiradas lo más pronto posible, en razón de que las sedes judiciales en su mayoría pues no contamos con los mecanismos para poder proteger valores. Entonces hacemos esa acción positiva de facilitarle al padre obligado alimentante de que su cuota de alimento mensual la esté proporcionando en la sede judicial, ¿verdad? Entonces, y lo otro, pues es que como estas son medidas provisionales, son transitorias, es sugerirle a la madre denunciante que en estos casos esas medidas no son perpetuas, sino que son meramente provisionales para que en su momento oportuno la madre pueda iniciar en un juzgado de familia el proceso de alimento, el proceso de divorcio, etcétera, etcétera, para que pueda tener pues como la mayor cobertura o la mayor garantía de protección cautelar en este tipo de diligencias o procesos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Candelario Iglesias. Importante enfatizar que el Estado tiene la obligación, y Estado a través de sus instituciones públicas y también las entidades privadas tienen una obligación también de colaborar y prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, cambiando las actitudes y prácticas de crianza nocivas, subrayando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de igual protección y proporcionando una base inequívoca para la protección de las niñas y niños y la promoción de formas de crianza positivas, formas de crianza que tengan a la base el amor y la calidez hacia las niñas, niños y adolescentes, y que sean prácticas de crianza no violentas y
que garanticen la participación de las niñas, niños y adolescentes. En nuestro Facebook tenemos participaciones de la población que nos señalan que es importante que existan operadores del sistema de justicia que conozcan el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. También señalan que es muy importante que se generen estos espacios para toda la población para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia bajo un marco legal. Consideran de que este webinario también ha tenido un muy buen contenido y nuestras personas que están visualizando este webinario nos hacen las siguientes preguntas. En primer lugar, dice, las niñas, niños y adolescentes cuando tienen familiares, pero no han tenido vínculos afectivos con esos familiares y el proyecto de vida de las niñas y niños se trunca, preguntan cuáles son las recomendaciones para apoyar a esta población en situación de vulnerabilidad. Es la pregunta que nos realiza una de nuestras personas espectadoras. Puede contestar ya sea la licenciada Marta Alicia o el licenciado Candelario. ¿Cuáles son las recomendaciones para apoyar a las niñas, niños y adolescentes que se les ha frustrado su proyecto de vida, que tienen familias pero no tienen ningún vínculo? Primero habría que ver cada caso en particular, ¿verdad? En familia tenemos casuística, como lo apuntaba el licenciado Candelario, se dan medidas de protección urgentes. Habría que ver las razones por las cuales no ha tenido ese vínculo con su familia, si lo que sucedió ahí fue una ponderación de derechos, ¿verdad? Su derecho a supervivencia, su derecho a su vida, si estaba con padres que violentaban su condición de su integridad física y psicológica. Y luego pues habría que buscar alternativas, ¿verdad? Dentro de la misma familia a través de los estudios que se realizan y también la implementación del apoyo psicológico en el juzgado a estos padres, ver de qué manera se les restituyen estos derechos a este niño o adolescente que se encuentra en esa institución. Luego habría que ver, dependiendo del nivel de vulneración de derechos, también informar las medidas de protección urgentes que deben decretarse en cualquier sede judicial para garantizar el bienestar físico y psicológico de este niño o adolescente, informar, ¿verdad?, a las juntas de protección. En muchos casos también nos vemos en la necesidad de, no obstante, decretar las medidas urgentes, dar informe a las juntas de protección para que se investigue y vea de qué manera se le restituyen estos derechos o se ubica donde mejor se garanticen los derechos. Y lo que mencionaba anteriormente, buscar alternativas a través de la educadora y en los diferentes instituciones educativas, a ver de qué manera se le puede incorporar nuevamente para que él se continúe formando y no se le trunque, como dice la pregunta, ¿verdad? Ese derecho que él tiene de desarrollarse de la mejor manera y en interés superior de su propio desarrollo evolutivo de acuerdo a sus capacidades y con el apoyo que necesita de manera corresponsal, ¿verdad? De corresponsabilidad a la familia, el Estado y la sociedad. Llega al juzgado, hay que hacerlo nuestro porque somos los representantes del Estado y tratar de ubicar a la familia o las entidades que puedan darle el apoyo. Preguntan también las personas que están visualizando este webinario desde los juzgados de paz. ¿Existen medidas de protección para las niñas y niños que se enfrentan a abusos? Licenciado Candelario. Tiene apagado el micrófono. Es correcto, claro, las niñas y las adolescentes pueden acudir al juzgado de paz o a cualquier otra institución a poder solicitar sus medidas de protección. Siempre me gusta compartir casos prácticos. Debo decir que en una ocasión llegó un usuario, un padre de familia obviamente, a consultar sobre que la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de un determinado municipio lo había citado para que se presentara a una situación que se estaba dando sobre tratamiento o protección de su adolescente hija. Entonces, él con el temor de que pudiese ser detenido, que pudiera ser alguna situación que fuese en su contra, llegó al juzgado y llegó a secretaría del tribunal y consultó que qué podía hacer y que quería hablar con el juez. Tratamos con el juez asociado con la intervención también de la secretaria de actuaciones
Y resulta que el caso se trataba de que la Junta lo que estaba pretendiendo era para notificarle los avances de el tratamiento que estaba recibiendo esta adolescente. El caso es que le sugerí, ¿verdad?, que tenía que asistir a la cita porque allí le iban a explicar cómo iba el caso. El asunto es que la adolescente estaba acompañada con un mayor de edad, con un mayor de edad. Entonces él ya había denunciado a unas instituciones y no se le había obtenido la respuesta para poder recuperar a su hija. Entonces, ¿qué hice yo conforme a las medidas positivas que uno como funcionario debe tomar? Cité al muchacho que estaba teniendo la convivencia con dicha adolescente y además de eso cité a los padres del muchacho que estaba conviviendo con la adolescente. Y para no ser largo el cuento, quiero decirles que decreté una medida de protección en el sentido de excluir, vea, al adolescente del lugar a donde estaba compartiendo con su conviviente y con los padres de su conviviente y la hice retornar a la vivienda de su padre. Además de eso, como medida positiva, también lo avisé a la Junta de Protección, la medida que mi persona había tomado, y además también a la Fiscalía, porque estaba teniendo conocimiento de la Fiscalía en ese caso. Entonces, pero lo fundamental en este caso es que pude extraer de ese hogar al adolescente por cuanto que no estaba en la edad o en su madurez para poder teniendo una convivencia, ¿verdad? Entonces, y además de eso, estuve como juez supervisando las medidas y además solicité colaboración y auxilio a un tribunal de familia a efecto que estuvieran supervisando las medidas, porque también hice la prevención a su padre, porque el adolescente argumentaba que su padre solo la pasaba regañando, no le daba permiso para salir y otra serie de aspectos que también posibilitaron a mi persona poderle prevenir a su padre de que tenía que actuar con comportamientos diferentes a fin de que la adolescente pudiera vivir en un ambiente adecuado en el seno familiar, ¿verdad? Porque también esas son circunstancias que a veces las adolescentes, en el caso de las adolescentes, pues tienden a escaparse de su casa porque en el lugar pues no tienen un ambiente agradable de convivencia. Entonces tuve que prevenir al padre y en conclusión me trasladé de tribunal a otra sede judicial y lo positivo es que la niña terminó su bachillerato, tuve conocimiento y se logró rescatarla de esa situación de convivencia anormal que tenía, ¿verdad? Entonces, pero en sí la pregunta, todas las adolescentes pueden abocarse a cualquier institución y pueden llegar a los juzgados de paz y de inmediato, con solo la noticia o con solo el aviso, el juez está de oficio en la obligación de hacer uso de las medidas de protección. Eso es lo que puedo aportar, licenciado. Muchas gracias y finalmente hay otra pregunta que voy a dirigir a la licenciada Marta Alicia Ochoa. Nos consultan desde Facebook qué se debe hacer si un padre de familia incumple la cuota alimenticia establecida por el juzgado de familia. Pedir que se ejecute la sentencia. Primeramente, hacerle un llamado, ¿verdad? Hoy, con la situación de pandemia, lo que ha ocurrido es complicadísimo para muchas familias. Entonces se han dado incumplimientos, entonces las personas se abocan al juzgado, solicitan una audiencia de adecuación de modalidades de pago para que llegue el padre. Lo que nos está ocurriendo es que expresan que lo cesaron en el trabajo, que por causa de la pandemia no han estado recibiendo su salario, algunos no de forma completa y otros pues lo cesaron, han cerrado muchos lugares de empleo, entonces eso está generando incumplimientos, pero con una audiencia de adecuación de modalidades, las partes llegan, hablan, exponen la problemática, adquieren el compromiso de acuerdo a su condición, porque eso es algo que la ley establece que debe verse, a la capacidad de aportar, pero si ya está la obligación, debe cumplirla buscando los mecanismos de ir pagando las cuotas atrasadas y continuar aportando la cuota alimenticia existente. En caso de que fuere por falta de voluntad o negligencia, pues pueden ejecutar el cumplimiento de esa obligación y de hecho existe hasta un delito penalmente tipificado como incumplimiento de los deberes de asistencia, es decir, que el padre que no le aporta
alimentos a sus hijos, teniendo una sentencia que lo obligue, ¿verdad? Inclusive los acuerdos en sede de la Procuraduría pues son vinculantes y pueden ejecutarse, surten los mismos efectos de una sentencia para reclamar su pago, entonces pueden ir a prisión, ¿verdad? Ya tenemos casos, tengo conocimiento de personas que han ido a prisión por no aportar la cuota alimenticia de sus hijos. Entonces sí deben exigir el pago porque no es algo, es una obligación. Si hay una sentencia que establece ese pago, debe cumplirse en interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos el espacio de preguntas y respuestas. Dentro de este webinario agradecemos todos los comentarios que están haciendo en la página de Facebook y voy a trasladar la palabra entonces a la representación de Plan. Buenos días, apreciables colegas. Un especial saludo y agradecimiento por su participación esta mañana. A Carmen Elena Alemán, a la licenciada Marta Alicia Ochoa, al licenciado Candelario Iglesias, a la doctora Karen Echeverría, a las y a los integrantes del Comité Nacional para la Eliminación del Castigo Físico y Trato Humillante y a todas las personas que nos ven por la transmisión de Facebook. Muchas, pero muchas gracias por conectarse y sumarse a este esfuerzo. Sin duda, los aportes de cada uno de mis colegas que nos han dado han sido sumamente valiosos, sobre todo porque abonan a nuestro esfuerzo en la búsqueda de un mundo donde los derechos de la niñez se cumplan y prevalezcan. Sabemos que a la fecha hay muchas problemáticas que están afectando a la niñez. La violencia es una de ellas. Ya antes se mencionaba que existen múltiples formas de violencia hacia las niñas y niños, entre ellas las de tipo físico, emocional y sexual. Estas prácticas dañinas no solo están afectando a la niñez en su presente, sino también en su futuro y en el de sus futuras generaciones. Su vida, su salud y su bienestar son importantes para nosotros y por eso debemos tener prácticas de crianza donde eliminemos el castigo físico y el trato humillante. Ya nuestra directora, Carmen Elena Alemán, nos indicaba que la violencia no tiene distinción de país, de comunidad o de cultura. Actualmente se estima que más de 2 de cada 3 niños y niñas en el mundo experimentan una disciplina violenta a manos de sus cuidadores. Todos los días, millones de niños y niñas sufren formas graves de violencia. Es por ello que como organizaciones socias y amigas que estamos conformando el Comité contra el Castigo Físico y Trato Humillante, y esta mañana y durante toda esta semana nos hemos unido en una serie de acciones que promueven un mejor trato y una crianza positiva para la niñez y la adolescencia. Como lo indicaba en el conversatorio, debemos de promover buenas prácticas hacia los padres, hacia las madres, hacia los cuidadores y encargados, en los cuales ellos generen sólidas relaciones con sus hijos e hijas, para que ellos y ellas vivan sin miedo y con una buena autoestima que les permita sentirse capaces de desarrollar todo su potencial. En ese sentido, queremos hacer conciencia para que brindemos entornos protectores para la niñez y la adolescencia, en los cuales prevalezca la crianza positiva con respeto, amor y conductas no violentas. Debemos seguir promoviendo el cambio de actitudes, conocimientos y comportamientos donde la niñez es violentada. Las niñas y los niños merecen un mundo que les proteja, que les permita desarrollarse y liderar. Debemos de cuidar y escuchar a la niñez. Como organización y miembros del comité, nos comprometemos a seguir trabajando en la promoción de la crianza positiva y en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. De esta forma, también les animo y les invito a que reflexionemos en cada uno de los mensajes e intervenciones que mis colegas han compartido y que tomemos acciones para que alcancemos esos objetivos que tenemos como organizaciones que velamos por la niñez salvadoreña. Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes por ser parte de este conversatorio. Les deseamos que pasen un excelente día.
Muchas gracias.